Hola a todos, en esta ocasión os voy a traer un vídeo breve en el que vamos a ver el concepto de intensidad de capital de un negocio, el concepto de depreciación, de CAPEX o inversión de capital y también el concepto de ventaja competitiva, y lo vamos a ver a través de tres ejemplos que si seguís el canal pues dos de ellos los vais a conocer. Y si sois españoles, pues seguro que la tercera también, o incluso extranjeros, porque está en muchas partes del mundo. Vamos a ver estos ejemplos a través del caso de Telefónica, de Jersey Electricity y de Carolina Tobacco. O en otras palabras, vamos a ver lo que es un negocio duro o un mal negocio, siendo menos amables, lo que es un buen negocio y lo que es un excelente negocio. Así que vamos a ello. En una diapositiva, la definición de estos conceptos. Pues en primer lugar, la intensidad de capital es muy sencillo, es el porcentaje sobre la facturación o sobre los ingresos que representa la depreciación contable. Está muy bien. Entonces, ahí nos entra la duda de, ¿y qué es la depreciación contable? La depreciación contable es la cuantía en la que cada año pierden valor tus activos fijos. Es decir, que si por ejemplo tienes una nave o una fábrica que vale 100 millones y cada año se deprecia un 5%, pierde un valor de un 5% anual, pues tu depreciación contable será del 5% de 100 millones, es decir, 5 millones. Luego, ¿qué es el CAPEX de mantenimiento? Pues el CAPEX de mantenimiento es la cuantía que debes invertir cada año en activos fijos para cubrir tu depreciación contable. Es decir, en tu cuenta de pérdidas y ganancias tienes el concepto, la partida de la depreciación contable. Siguiendo el ejemplo anterior, pues si la fábrica tiene un activo de 100 y te la deprecias al 5% anual, pues te vas a dar un gasto contable de 5 millones que va a ir restando de los ingresos para calcular el beneficio operativo, el beneficio neto, etc. Entonces, en otro estado financiero que es el de flujos de efectivos, porque tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, que ya le hemos mencionado, el activo, lo que tienes y lo que debes, lo vamos a tener en el balance de situación, y en tercer lugar tenemos el flujo de efectivos, que es el dinero que entra y el dinero que sale, así muy brevemente. Entonces, el CAPEX de mantenimiento es una partida de este tercer estado financiero, y lo que va a mostrarnos es si el empresario, esos 5 millones que en teoría tiene que invertir cada año para mantener su base de activos en buen funcionamiento, la está invirtiendo o no, o si está invirtiendo por encima de la cifra de depreciación. Entonces, si cada año inviertes, siguiendo con el ejemplo anterior, 5 millones, pues vas a mantener tu fábrica en buen funcionamiento, pero no vas a ampliar capacidad. Entonces es un término medio. Ni se te va a quedar muy antigua la fábrica porque todos los años la vas manteniendo al día, reparando las piezas o las máquinas que se vayan quedando antiguas y demás, pero tampoco pues vas a poder producir más porque sigues con la misma fábrica. ¿Y qué es el CAPEX de inversión? Pues el CAPEX de inversión es la cuantía que inviertes en un determinado ejercicio en activos fijos y que supera en media al CAPEX de mantenimiento. Es decir, que si por ejemplo el empresario que hemos mencionado, industrial, para mantener en buen estado de forma su fábrica tiene que invertir 5 millones, pero resulta que quiere 2 fábricas y entonces invierte en el año 2, en el año 1, en vez de 5 millones, invierte 105 millones, pues suponiendo que en un año se pudiese construir la fábrica, pues lógicamente el activo ya no va a ser una fábrica en el año 2, sino 2 fábricas, va a tener 200 millones en vez de 100 millones y lógicamente pues el CAPEX de inversión, que va a ser la diferencia entre lo que tendría que haber invertido y lo que ha invertido realmente, pues será 105 millones menos 5 millones, es decir, 100 millones, lo que le ha costado la nueva fábrica. ¿Y qué es la ventaja competitiva? Pues la ventaja competitiva es el arma defensiva o el foso, según se mire, que te permite mantener alejada la competencia cuando gestionas un muy buen negocio. Es decir, la ventaja competitiva normalmente solo es necesaria cuando tienes algo interesante. Si realmente tienes un mal negocio, normalmente
no va a haber tanto interesado en quitarte lo que sea que estás rentabilizando. Y vamos ya con los ejemplos. Telefónica, bueno, pues Telefónica no la hemos visto en el canal y de hecho, salvo que os hagáis mecenas, paguéis la cuota y me la encarguéis, ya os digo yo que Telefónica no va a pasar por el canal. No es un negocio que a mí me guste mucho, pero bueno, quién sabe. Bueno, nunca se sabe, a lo mejor algún día que esté especialmente aburrido, alguna semana, me da por analizar Telefónica para ver realmente cómo puede deteriorarse tanto un negocio con el paso de los años. Pero bueno, aquí tenéis la comparativa entre 2008 y 2024. He cogido 2008 un poco no con mala baba, pero para que se vea muy claramente la diferencia. Pero sí es verdad que 2008 fue el año pico, por así decirlo, en beneficios operativos de Telefónica. Y eso compara con 2024 que la empresa no ha levantado cabeza. Vamos a empezar para ver con ejemplos prácticos estos conceptos con el caso de 2008. ¿Cuál es la intensidad de Telefónica en 2008? Pues sencillo, sería coger la cifra de depreciación contable, que son 9.046 millones, y vemos qué porcentaje representa sobre los ingresos de Telefónica en ese ejercicio. Haces la proporción y te sale un 15%. ¿Cuál fue el CAPEX total de Telefónica en 2008? Pues fueron 7.889 millones de euros. Es decir, que para mantener su base de activos fijos tendría que haber invertido 9.046 millones, pero invirtió una menor cantidad, 7.000, casi 8.000 millones. Entonces, ¿cuál es el CAPEX de mantenimiento? 9.046 millones, pero realmente no ha invertido toda la cantidad que tenía que invertir, sino que ha sido menor. Entonces, ¿cuánto ha sido el CAPEX de inversión? Pues negativo en todo caso. Podríamos decir que o el CAPEX de inversión ha sido negativo en 1.157 millones, o mejor dicho, podríamos afirmar que no ha habido CAPEX de inversión y que el de mantenimiento no ha cubierto toda la depreciación contable. ¿Cuánto fue el beneficio operativo en 2008? Pues 13.593 millones de euros en 2008. ¿Qué ventaja competitiva tenía Telefónica? Porque claro, en 2008 el negocio iba bastante bien. De hecho, no paraba de crecer en beneficios operativos, en endeudarse, en invertir, etc. Pero claro, el problema en 2008 era que cobraba muy caro a sus clientes y la CNMC, que es el organismo encargado de que haya libre mercado y libre competencia en un país, concretamente en España, pues no permitió a Telefónica y a sus competidores, que sobre todo era Vodafone, consolidar el sector. ¿Qué es consolidar el sector? Consolidar el sector es comprar a los demás para que no haya competencia, para que haya la mínima competencia posible. Y claro, estaba a punto de entrarle competencia low cost. Yo recuerdo que en 2008, cuando vivía yo con mis padres, pues a lo mejor teníamos Telefónica en el piso y les cobraban pues a lo mejor 120 euros al mes por los móviles y... Los móviles no, porque los móviles los tenían con Vodafone, era solo la fibra. Y poco más, creo que eran 100 euros o 120 euros. Luego en 2024 pues lo mismo, la intensidad de capital sigue siendo la misma, mismo porcentaje, solo que la depreciación contable ha decaído bastante. Ahora la depreciación contable ha pasado desde 2008 de 9.046 millones a 6.337 millones. ¿Y esto por qué? Pues porque el CAPEX de inversión, el CAPEX de mantenimiento no se ha ido cubriendo con los años. Entonces, si tú inviertes de manera recurrente una cantidad menor a tu cifra de depreciación, lógicamente tu activo en el balance cada vez va a valer menos. Y esto, pues, en Telefónica es un claro ejemplo. Al final, como no es un negocio muy rentable, de hecho es un negocio bastante ruinoso en cuanto a retornos sobre el capital invertido, pues lo que ha hecho Telefónica es invertir lo menos posible en mantenimiento de sus activos fijos, de sus líneas de fibra óptica, de cobre, etc. Y bueno, pues en 2024, si cogemos la cifra de depreciación contable y vemos qué proporción representa de la facturación, pues vemos que nos vuelve a salir este 15%. Claro, ¿cuánto se gastó en mantener sus activos fijos o en activos fijos Telefónica en 2024? Pues se gastó 5.790 millones.
pues le volvió a pasar lo mismo. Como el CAPEX de mantenimiento tendría que haber sido 6.337 millones, pues vemos que tiene un CAPEX de inversión negativo en 547 millones. ¿Qué es lo que sucede? Que claro, como el negocio no va bien, en 2008 a una familia tipo como mis padres les cobraba 100 euros por el internet y ahora con O2, que de hecho ellos tienen O2, pues resulta que por 27 euros le estás dando un servicio mejor que en 2008 y en cambio pues le cobras mucho menos dinero con la misma base de gastos más o menos, ¿no? Porque al final el problema es que los activos fijos normalmente crecen con la inflación, porque lógicamente si tú tienes que sustituir una máquina, pues la máquina no te va a salir igual de cara hoy que dentro de 20 años. Dentro de 20 años con la inflación la máquina es más cara. Entonces tú tienes que conseguir que tus ingresos crezcan a una tasa mayor o al menos igual a la que suben tus gastos, porque si no, pues te pasa lo que le ha pasado a Telefónica, ¿no? Que de 13.593 millones de beneficio operativo en 2008, en 2024 ha pasado a 4.578 millones. Es decir, que ahora pues tiene un beneficio operativo de aproximadamente un tercio. ¿Qué ventaja competitiva tiene en 2024? Pues sigue sin tener ninguna ventaja competitiva y ciertamente le haría falta, porque se le ha sumado que siempre hay algún empresario avispado que sabe que si aprietas en precio, a pérdidas, pues las grandes te acaban comprando para no sufrir todavía más. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esto? Pues nada, hemos tenido muchos, ¿no? Al final las Yastel, en Cataluña Parlem, pues oye, lo que hacen al final es pierdo dinero durante unos cuantos años, gano cuota de mercado porque tengo precios todavía más atractivos que los ya muy bajos de las grandes, y las grandes con tal de dejar de sufrir, pues te acaban comprando a un muy buen precio. Porque, claro, tú no estás obligado a aceptar cualquier precio. Entonces tú les estás, en cierto modo, salvando las distancias, extorsionando o presionando para que o te compran o vas a seguir apretándoles en precio. ¿Qué es lo que hace competencia? Te dice, oye, tiene que haber 4 operadores, por lo menos, grandes. Ya al quinto o al sexto, si lo queréis comprar, es cosa vuestra. Entonces, claro, lo que sería ideal en España sería un poco lo que ha pasado en Estados Unidos, que se permite una consolidación mucho mayor. Entonces, por ejemplo, AT&T pues no es tan mal negocio como Telefónica, porque sí que ha podido mantener sus tarifas más elevadas. Pero bueno, el caso es eso. Y por eso, si veis algún gestor que invierte en compañías de telecomunicaciones, gestor value, pues normalmente, salvo... Bueno, no quiero poner el mal ejemplo, voy a poner el bueno. Salvo, iba a decir... no lo voy a decir, no voy a ser malo. Pero bueno, algún gestor que invierta en compañías de este estilo, tipo Telefónica, pues normalmente la tesis es que te la acaben opando. Por ejemplo, el caso se ha mencionado en alguna ocasión últimamente de Parlem, ¿no? En Cataluña, pues al final la idea es que no se invierte en esa compañía porque sea un negocio muy bueno, porque vaya a prosperar mucho, tal, sino porque tú esperas que al final venga un Telefónica, un Vodafone y te acabe comprando el negocio. Hemos visto un negocio duro o mal negocio. Vamos a ver ahora un buen negocio, ¿no? Un negocio que para los cánones de la bolsa sería un buen negocio, y para los cánones de la gente de fuera de la bolsa, es decir, para todo tipo de negocios de una economía, pues sería un excelente negocio. Pero bueno, a efectos nuestros, un buen negocio. A efectos de los que invertimos en bolsa, que siempre somos un poco más exigentes. Jersey Electricity, pues ya lo analizamos hace casi un año en el canal. Es una compañía que opera el sistema eléctrico de la isla de Jersey. Es una isla muy ligada a Reino Unido, que está entre Reino Unido y Francia, ¿no? Pues al final ellos tienen el monopolio del transporte, la distribución y la comercialización de electricidad en la isla. Y luego también tienen otros negocios, ¿no? Tienen pisos alquilados y tal. Bueno, al final tienen una población bastante próspera, porque allí tienen impuestos bajos, menos regulación, etcétera. Mucho fondo de inversión que ahí tiene la sede con personal adinerado y demás. Y es un negocio que ha prosperado bastante. Al final,
no ha sido un bombazo, pero sí que pues el accionista que lleva 20 años en Jersey Electricity pues no va a estar descontento probablemente. Podemos verlo al final en este negocio. En el año 2002, la intensidad de capital de Jersey Electricity era del 13%. ¿Cómo se calculaba esto? Volvemos a lo mismo. Cogemos la cifra de depreciación contable, que eran 7,68 millones de libras en este caso, y pues lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre la facturación y nos da la intensidad de capital, el 13%. Luego podemos ver el CAPEX total. El CAPEX total de la compañía ese año, lo que invirtió de verdad la compañía, fueron 4,63 millones. Como este CAPEX total estaba por debajo de la cifra de depreciación contable, que eran 7,68 millones, pues no cubrió el CAPEX de mantenimiento ese año. Y por tanto el CAPEX de inversión podemos decir que no existió o bien que fue negativo. Claro, al final Jersey Electricity, pues, ¿en qué invierte? Pues invierte en subestaciones eléctricas, el mayor gasto de CAPEX, ¿no? Pues sus mayores activos son varios cables submarinos que van hasta Francia para enchufarse a la electricidad de las centrales nucleares de allí de Francia. Creo que era de EDF, ¿no? Si mal no recuerdo, el operador que se la vendía. Y luego también tiene otros cables submarinos a la isla de Guernsey, ¿no? Que también pues tiene el monopolio del transporte de la electricidad. Pues al final ellos hay años que te invierten mucho dinero y hay años que te invierten poco porque no les toca sustituir una subestación o no les toca construir un cable submarino, pero bueno, básicamente al final ellos sí que van cubriendo el CAPEX de mantenimiento. Y de hecho, pues si pueden invertir de más, pues invierten, porque al final a ellos tienen un monopolio sobre todo aquello, pero como el gobierno de Jersey tiene la potestad para vetar las alzas de tarifas si le parece que Jersey se ha pasado de la raya, pues el baremo por el que seguía la compañía es no obtener una rentabilidad sobre sus activos fijos superior al 6,5-7%. Entonces, cuando sube las tarifas suele ser porque también ha subido la inflación de costes y se mantiene más o menos así. Entonces, bueno, al final es una compañía que si haciendo números redondos la compras a PER 10, pues como después el múltiplo PER tiene en cuenta los beneficios netos y el beneficio neto ya tiene en cuenta la cifra de depreciación, que es lo que se gasta cada año en mantener su base de activos, pues al final si la compras a PER 10, como accionista estás consiguiendo una rentabilidad del 10% anual más lo que suba la inflación, que es lo que le van a ir permitiendo repercutir las nuevas tarifas a la ciudadanía. Luego, lógicamente, si aumenta la población, como es el caso de la isla de Jersey, porque es un lugar próspero, pues también pues, puede cobrarle tarifas de electricidad a esos nuevos clientes y aumentar su base de activos y tal. Bueno, pues el resultado de todo aquello es que el beneficio operativo en 2002, hace 22 años, eran algo menos de 6 millones de libras y actualmente en 2024 pues el beneficio operativo son 15 millones con 26 de libras. Entonces, bueno, pues al final es un negocio que te va a crecer más o menos con la inflación, que tiene tiene nula competencia, tiene algunos riesgos. Si los queréis conocer en mayor profundidad, pues podéis acudir al análisis y nada, pues al final su ventaja competitiva le permite mantener alejada a la competencia, porque no tendría ningún sentido tender otros cables submarinos o otras subestaciones. Por eso está limitado un poco por el gobierno, un poco como Red Eléctrica aquí en España, que le dicen, oye, no tiene ningún sentido, o los aeropuertos, no tiene ningún sentido poner un aeropuerto al lado del de Atocha, pero por eso también te voy a capar lo que puedes obtener. Esto no está, el caso de Jersey Electricity no está formalmente regulado, es una isla con un gobierno tirando más a liberal, pero en la práctica pues sí es el mismo efecto porque lo que tiene es el derecho de veto sobre estas tarifas. Si hemos visto un mal negocio, un buen negocio, pues nos queda un excelente negocio que va a ser Carelia Tobacco. Pues al final la intensidad de capital de las tabaqueras, si habéis visto algún análisis mío de tabaqueras, que tengo unos cuantos, o bueno, os interesa el negocio y lo habéis estudiado,
pues un negocio que se caracteriza por ser muy poco intensivo en capital, y de hecho, pues si hemos visto que Telefónica se iba a una intensidad de capital del 15% y que Jersey Electricity pues anda actualmente en un 8,6%, pues realmente, bueno, eso no lo he comentado Jersey Electricity, pero con los años ha conseguido que la depreciación contable, su base de activos, represente cada vez menos de su facturación, porque ha conseguido márgenes mejores y tal. Pero bueno, es una buena noticia. Luego, en el caso de Carelia Tobacco, pues si cogemos la cifra de depreciación contable de 2004, que eran 3,83 millones, la multiplicamos por 100 y la dividimos entre la facturación del ejercicio, pues nos sale una intensidad de capital del 2,8%. Pues al final es una empresa que no tiene que dedicar casi dinero de su EBITDA, ¿no?, que es el beneficio antes de depreciación y amortización, intereses e impuestos, pues no tiene que dedicar casi dinero a mantener sus activos fijos, porque realmente es un negocio de intangibles, no de marcas. El negocio del tabaco pues realmente tiene precios muy muy elevados, lo que hace que sea una facturación grande para realmente los activos fijos que tiene, que es en este caso una fábrica solo para todo el negocio internacional que tiene de cigarrillos Carelia. Entonces, en el ejercicio 2004, para una depreciación contable de 3,83 millones, pues Carelia, como estaba ampliando sus fábricas en Grecia, su única fábrica, pues invirtió 12,7 millones. ¿Cuánto sería el CAPEX de mantenimiento? Pues el CAPEX de mantenimiento... CAPEX de mantenimiento serían... esto no está bien, pero bueno, lo ajusto sobre la marcha. Como la depreciación contable son 3,83 millones, pues el CAPEX de mantenimiento serían 3,83 millones. ¿Y cuánto sería el CAPEX de inversión? Pues todo lo que he invertido de más para que su fábrica crezca, o en ese momento que mejore la producción con nuevas máquinas, etc. Serían 12,7 millones menos 3,83 millones, que ahí hay un pequeño fallo en la diapositiva, pero bueno, ya os lo ajusto yo sobre la marcha. ¿Qué ventaja o ventajas competitivas tenía Carelia en 2004? Pues tenía una mezcla de la ventaja competitiva de la marca y una ventaja competitiva de costes. ¿Cuál es la ventaja competitiva de costes? Pues al final, hombre, prefiero que os veáis el análisis, pero bueno, por si acaso no os lo veis o por si os pica la curiosidad más porque os lo cuente, pues bueno, al final Carelia Tobacco lo que hace es que tiene una única fábrica de cigarrillos muy grande en Grecia, que es un país donde es la mano de obra muy barata, y lo que hace es que vende a países que son más prósperos, aparte de la propia Grecia, donde tiene bastante cuota de mercado, le vende casi a coste los cigarrillos a Bulgaria, a España, a Francia, a Austria, bueno, una serie de países, a países de África, también un poco de Asia. Entonces lo que hace es vende casi a coste fuera de Grecia. Gracias a vender mucho volumen, tiene la fábrica siempre a máxima capacidad. Como la tiene a máxima capacidad, nunca tiene que despedir y pagar indemnizaciones. Y encima, pues en esos países del extranjero de Grecia, pues va consiguiendo cuota de mercado porque es la low cost producer, ¿no? La que vende más barato de España. Por ejemplo, aquí en España, pues ha ido ganando cuota de mercado cada año vendiendo la marca de cigarrillos más barata, ¿no? La American Legend y los Omé y demás. Entonces, lo que hace es eso, es ir creciendo fuera de Grecia para mantener los volúmenes, y luego casi el 90% de los beneficios que obtiene los obtiene de vender en Grecia a precios normales, donde compite con Philip Morris, British American Tobacco, Imperial Brands, Japan Tobacco, etc. Entonces, ¿cómo compito con los muy grandes? Pues lo que voy a hacer es irme donde estos también venden, ser el más barato para tener mucho volumen, ir ganando cuota fuera, y luego en Grecia pues también voy a ser muy eficiente en costes, incluso más eficiente en costes que mis competidores, y así voy ganando cuota de mercado. Y de hecho en Grecia pues los últimos 20 años no ha parado de ganar cuota de mercado también. ¿Cómo sería el caso de 2024? Pues en el caso de 2024 pues ha sido un ejercicio en el que no ha tenido que invertir casi nada en mantener sus activos fijos, no le tocaba. Entonces la intensidad de capital se ha mantenido muy estable en estos 22 años, concretamente en el 2,7%,
cogeríamos la cifra de depreciación contable, 7,53 millones, que como veis ha pasado de 3,83 a 7,53 en 22 años, que es la inflación más o menos. Entonces lo que vamos a hacer es 7,53 millones, que es la cifra de depreciación contable de 2024, la multiplicamos por 100, la dividimos entre la facturación y nos da este 2,7% de intensidad de capital, lo que nos dice que es un negocio muy poco intensivo en capital. Entonces, como este año solo he invertido 2,46 millones, pues realmente el CAPEX de mantenimiento no lo ha cubierto, no ha llegado, al pasa que en media sí lo cubre, no sobradamente, pero para haber cubierto totalmente el CAPEX de mantenimiento tendría que haber invertido la cifra de depreciación, que serían 7,53 millones. ¿Qué es lo bueno de esta compañía? ¿Qué lo convierte en un negocio excelente? Que casi no tiene que dedicar dinero de lo que genera en EBITDA a mantener su negocio, y así pues casi todo lo que gana lo puede repartir a los accionistas, o en el caso de Carelia, que tiene ahí a la familia Carelia, que es como Carelias, que es como una de la Casa del Dragón, ¿no? Que tienen dragones que les encanta atesorar y atesorar. Entonces tienen casi la capitalización bursátil total de la compañía, la tienen en activos invertidos en renta fija a muy corto plazo, ¿no? Pues tienen efectivo, tienen bonos de soberanos a muy corto plazo, incluso algún bono de empresa, etcétera, depósitos, y tienen casi la capitalización bursátil en efectivo y equivalentes. Pero bueno, también pues reparten una parte en dividendo y demás. Y podéis observar cómo en 20 años la empresa ha pasado de generar un beneficio operativo de 34 millones a 104 millones 20 años más tarde. Es decir, que ha sido un negocio muy próspero, y lo bueno es que para tener todo ese crecimiento apenas ha tenido que dedicar dinero de los accionistas, de los beneficios netos, para crecer. Entonces, pues lo que hay que analizar en Carelia es si sigue manteniendo su ventaja competitiva, la ventaja de costes y la ventaja de las marcas, porque en Grecia pues sus marcas son muy potentes, y fuera de Grecia pues está en proceso de también conseguirlo, de hacer marca. Y nada, curiosamente el caso de Carelia Tobacco, perdón, es una de mis inversiones. Normalmente no lo comento, pero sí que es una de mis inversiones. Y claro, el año que viene, si vuelve a ganar lo que ha ganado este año, que en principio sí, pues ya tendría en efectivo lo mismo que vale en bolsa. Pero es que luego la compañía, pues podéis verlo, ¿no? Al final genera un beneficio operativo de 104 millones, que tiene un histórico muy exitoso, y bueno, le restas intereses, no tiene, porque encima tiene intereses de la deuda, ingresos por inversiones a corto plazo, pero bueno, obviemos los ingresos por inversiones a corto plazo porque la deuda la caja neta la hemos excluido. Pues nos quedaría un negocio que con un impuesto sobre sociedades, no recuerdo exactamente, pero pongamos que del 20% en Grecia, pues a lo mejor te genera cada año limpios 75-80 millones y te la estás comprando, entre comillas, gratis. Entonces, bueno, a mí es en el análisis, pues al final del análisis hacía unos escenarios de valoración, y a mí lo que me resultaba muy atractivo es que en el escenario peor, que suponía la desaparición del negocio tabaquero en 10 años, que es como muy exagerado, pero oye, es el escenario peor, pues incluso en ese escenario se le ganaría dinero, no una tasa de rentabilidad muy elevada, pero ya a lo mejor un 4 o 5% anual se le ganaría solo porque ya tiene todo lo que vale en bolsa en efectivos y equivalentes. Entonces, si llegase a ese punto en el que el negocio desapareciese totalmente en 10 años, pues entre lo que hubiese generado de efectivo ese año, esos 10 años, porque lo bueno de esto es que aunque vaya decreciendo, los márgenes se mantienen altos. Pues al final, si en vez de en 10 años desaparece en 30, pues a lo mejor le sacas, no me lo quiero inventar, pero era una rentabilidad muy buena. Y si ya encima resulta que los cigarrillos no desaparecen, pues consigues unas rentabilidades muy muy buenas. Si desapareciese en 10 años, pues la familia tendría que o bien reinvertir ese dinero o sacar la empresa de cotizar y liquidarla. Luego al final pues también acabaría recuperándolos. Pero bueno, en cualquier caso espero que os haya resultado interesante. No quería hacer el vídeo muy teórico, he dicho, oye, pues voy a coger ejemplos prácticos y que es como mejor se ven las cosas. Y así como en todos los vídeos siempre me detengo a explicar esto muy brevemente, pues aquí me puedo remitir ya a este vídeo a futuro
Y así ya, pues vosotros también, si queréis repasar los conceptos de depreciación, de CAPEX, de intensidad de capital, etcétera, pues aquí lo tenéis ya. Y nada, nos vemos ya creo que para el siguiente análisis, salvo que se me ocurra por el camino algún vídeo de este estilo que pueda ser interesante.